Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía a través de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con el analista político José Antonio Peraza y con Jason Salazar del Movimiento Universitario 19 de Abril. Vamos a ver qué nos pueden decir ustedes sobre el discurso de Daniel Ortega ayer por la tarde. José Antonio, empezamos con vos. Como querrás, Sergio, muchas gracias. Primero, bueno, agradecido siempre por tu invitación y muchas gracias por estar acá. El gran problema de hablar de ese discurso, Sergio, es que cómo voy a hablar de algo que no dijo nada. Entonces yo creo que hay que hablar sobre lo que no dijo. Pero entremos por la parte formal. A ver, el presidente Ortega o el dictador Ortega, como le quieras llamar, definitivamente sigue en los años 80, ¿verdad? Él sigue con su discurso, entonces habló de armas nucleares, habló de la preponderancia que tienen los que tienen las armas y los que invierten su dinero en armas, etcétera, etcétera, pero en ningún momento habló de las desigualdades, de los países más poderosos, del problema de la inmigración, como que en Nicaragua no tenemos inmigrantes que van hacia Costa Rica, ¿verdad? Porque Nicaragua tiene un serio... Los temas torales que la nación demanda no los abordó. No los abordó ni los quiere abordar, porque, por ejemplo, nunca tocó, a pesar así que habló, digamos, de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos y en los países pobres, que el nuestro es de esos, nunca habló sobre el tema de las libertades. En Nicaragua tenemos un problema de libertades seriosísimo, tenemos un problema de personas contagiadas que han sido reflejadas en Cuba y hay un montón de elementos muy importantes que la gente quiere saber y que no se tocaron. Pero ¿cuál era el tema fundamental? A mí me parece que un mandatario que tiene más de un mes de no aparecer de manera física y tenía casi ya 40, 50 días de no aparecer ni siquiera de forma virtual, la gente lo que estaba pidiendo es conducción. Normalmente cuando un país se siente agredido o se siente amenazado, la gente se reúne alrededor del líder, sea cual sea ese líder. Hay estudios sociológicos que demuestran que una sociedad cuando es invadida o atacada por un enemigo exterior, lo primero que hace es que se consolida y se fortalece profundamente una unidad nacional para enfrentar al invasor o a quien lo está agrediendo. Eso no sucede con Ortega, porque precisamente lo que la gente estaba esperando es que él dé las pautas, la guía, el liderazgo de cómo se van a resolver un problema, decenas de problemas para enfrentar el coronavirus. Temas importantes. ¿Qué va a pasar con la atención de las personas que han sido contagiadas? Tema fundamental, ¿qué va a pasar con las personas que andan vendiendo en la calle y que necesitan opciones económicas para no sucumbir, incluso de hambre, porque van a haber problemas de hambre si seguimos el camino que sigue? ¿Cuáles van a ser las medidas económicas para que no quiebren todas las pequeñas, ni siquiera las pequeñas y medianas, las micro pymes que están profundamente deterioradas y el tema del turismo, el tema del trabajo, el tema de la atención de las pensiones a los pensionados, porque si el Seguro Social no recibe recursos, posiblemente en poco tiempo no van a poder cumplir con las pensiones a las personas que lo necesitan, que son las personas de tercera edad y necesitan atención para no sucumbir ante una amenaza como el coronavirus. Entonces, hay una serie de directrices, o por lo menos de perspectivas de solución que Ortega no las dio. Y hay un elemento fundamental para tal vez terminar esta pequeña introducción. No escuchamos gestiones del gobierno para encontrar recursos para poder enfrentar la pandemia, porque con los recursos que tenemos en este momento va a ser muy, pero muy difícil afrontar si llegamos a los niveles que se supone que podemos llegar. Jason, ustedes como Movimiento Universitario 19 de Abril son firmantes de una solicitud para conformar la coalición nacional, pero también son miembros como movimiento de la Alianza Cívica. ¿Cuál es la perspectiva desde tu sector de esta lectura que pueden hacer del discurso de Daniel Ortega? Sí, ok. En dos vías. Primero, sobre el discurso de Ortega. Gracias. En dos vías. Primero, sobre el discurso de Ortega. Realmente, lo que decía el doctor es una realidad. Hay un vacío. Hay un vacío en el discurso de Ortega. Realmente es una aparición, porque tenía que aparecer.
uno mira el discurso y uno no puede rescatar absolutamente nada. No hay una recomendación en temas sanitarios, uno no sabe, por ejemplo, cómo están capacitados los diferentes hospitales públicos, que solamente se hace mención de que son 19 hospitales públicos, no dice cuáles, no dice qué capacitación tiene cada uno, no dice el tema de las pruebas rápidas, de las 26.000 pruebas rápidas que se han donado para los nicaragüenses, no sabemos cómo se pueden utilizar, dónde las podemos buscar si un ciudadano de a pie, se siente con determinado malestar. El tema económico, Ortega abundó bastante, teniendo en cuenta que parece que se le olvida, parece que tiene cierta desconexión, que la economía la destruyó él, uno, y dos, que la economía no se va a recuperar en tiempos de pandemia. Algo bastante importante que hay que señalar es que, como bien decía el doctor, no hay ningún plan de contingencia para el tema económico de los fondos para la pandemia. No hay un planteamiento de qué gestiones se van a hacer ante los diferentes organismos multilaterales. No hay qué gestiones se van a hacer ante los diferentes organismos que te pueden desembolsar y te pueden ayudar. Es decir, las grandes potencias están arrodilladas ante la pandemia y un país como Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica, obviamente va a sucumbir ante la misma. Entonces, siempre vemos esa tendencia de desconexión que hay entre el mundo de Ortega y el mundo de nosotros. O sea, nosotros realmente quedamos con el discurso de ayer, sálvese quien pueda. Era como estábamos hasta 34 días antes de que él apareciera. Sobre la solicitud que nosotros hicimos, el día 30 de marzo, nosotros hicimos llegar una solicitud a la mesa multilateral, que es la que se pretende que se geste la gran coalición nacional opositora, 4 movimientos estudiantiles, que cabe decir que somos movimientos que estamos en la alianza, pero que no somos parte de la alianza como la juventud partidaria que está en los partidos políticos que tienen personería jurídica. Nosotros tenemos una naturaleza política diferente a la que tienen ellos. Atendiendo esa solicitud y atendiendo que somos organizaciones de diferentes sectores que estamos en una plataforma como es la Alianza Cívica, que no tiene personería jurídica y que somos una alianza entre sectores, nosotros hicimos llegar nuestra solicitud. Posteriormente, otro grupo colectivo de jóvenes hicieron llegar su solicitud y estamos a la espera de una formal respuesta. Nosotros creemos que esa coalición tiene que ser totalmente inclusiva y que tiene que haber un reflejo entre los rostros de abril y el cambio que se quiere. Ahora, ustedes como sector juvenil, dentro ya sea de la alianza o cuando sean incorporados a la coalición, y revisando esta comparecencia de Ortega, ¿cómo vislumbran la lucha, verdad?, que vamos a tener que recordar, o que ya estamos recordando dentro de los próximos 72 horas, pues, ¿verdad?, que es el 19 de abril. Sí, desgraciadamente vamos a conmemorar el segundo año en medio de una pandemia. Eso es una tragedia. Atendiendo que estamos en esta cuestión de la pandemia, nosotros hemos adecuado las acciones que nosotros podemos hacer, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos te fijás, han habido diferentes convocatorias para el 18, para el 19, para el 20, sobre cuestiones digitales, es decir, van a haber conciertos. Virtuales. Así es, conciertos virtuales, van a haber murales de dama, van a haber vigilias virtuales, todo siempre atendiendo el tema de las recomendaciones, porque ya sabemos que si hacemos una aglomeración o si seguramente tenemos una reunión muchísimo más grande, seguramente se nos va a tachar que nosotros mismos no estamos atendiendo las recomendaciones que le estamos proporcionando a la gente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿y cómo tomamos los 2 años? Bueno, los 2 años han sido bastante trágicos, definitivamente. Ha pasado de todo, la matanza, el exilio, el encarcelamiento, el estar fuera de los hogares, el estar fuera del ámbito propio de uno, la universidad misma, etcétera, la vida de uno, a pasar a una situación de clandestinaje total, donde hay dificultades, eso es real, y donde falta mucha tela por tejer para poder salir de la dictadura. José Antonio, con base a esta última intervención de Jason, a mí me gustaría que nos dijera si la oposición, transcurrido estos 2 años, realmente está haciendo un buen papel, ¿verdad?, de cara a los problemas que mencionó Jason: exilio, desempleo, ¿verdad?, ahora se suma la pandemia, falta de conducción del estadista que está ausente, sin embargo está atrincherado, claro, y está haciendo uso de sus instrumentos coercitivos. Claro. Ahí está la fuerza pública armada,
controlando a todo el mundo. Ayer se dio una agresión contra el papá del periodista Winston Potome. Es decir, aquí no importa la pandemia, no importa cómo el país se está desquebrajando, pero él está incólume en su posición. Ok, si eso está así, como está la oposición para hacer frente a esta dictadura, que si bien es cierto pasa por sus peores momentos, no la vemos sucumbir definitivamente. Bueno, aquí hay un problema en la oposición, ¿verdad? No quiero venir a reflejar detalles, pero definitivamente hay un problema estructural, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo algunos datos de algunas encuestas y el tema económico sigue siendo el principal problema de los nicaragüenses. Y a veces no haber esa vocación de poder que en algunos líderes de la oposición no se siente, que nosotros queremos ser una opción política, entonces se le vuelve un poco difícil, digamos, plantear soluciones de lo que está esperando la gente. Por ejemplo, vos tenés toda la razón, aunque queramos hacer mucho por el tema del coronavirus, es muy difícil porque tiene las herramientas. Nosotros no nos podemos convertir en Ministerio de Salud, ¿verdad? Ni podemos empezar a atender a la gente que empiece a manifestar, digamos, los síntomas del coronavirus, porque ni siquiera le permiten a los hospitales privados que puedan aplicar, digamos, los test para determinar si estás enfermo o no. Entonces, eso es una gran limitación. Pero ya volviendo al tema específicamente de la opción política, la oposición en general, y la oposición son varios, ahí está la Unidad Nacional Azul y Blanco, está la Alianza Cívica y está la coalición, pero le falta todavía esa vocación de poder para empezar a proponer los temas que le preocupan, no solo ahorita el tema del coronavirus, que tal vez posiblemente en este momento, en este instante, es el tema central, pero el tema de o sea, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿O qué va a pasar con Nicaragua? Por ejemplo, no hemos oído, yo he estado recopilando, pero no he oído de manera concreta cuál es la posición económica para atender el tema económico que nos está provocando el coronavirus. Hay algunas declaraciones del COSEP sobre todo, sí, pues, pero el COSEP no es la oposición. Escuché, creo, hoy a Juan Sebastián que mañana lo van a hacer, pero están bien. Pero esa vocación de poder, que yo quiero ser la opción política y que yo te voy a dar pautas, no solo para el tema del coronavirus, sino cómo voy a resolver el problema económico. Ahora, va a haber un post-coronavirus donde se tienen que tomar algunas acciones porque el país va a quedar prácticamente, se está hablando de que el Fondo Monetario está hablando de un proceso de recesión, no de recesión, de retroceso económico en el PIB de más del 6%. Básicamente esas son, digamos, las proyecciones que tenemos. O sea, peor que el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el próximo año tampoco vamos a crecer. Posiblemente, si se había calculado que el próximo año íbamos a estar más o menos tabla en el buen sentido, que quiere decir que posiblemente vamos a tener un retroceso enorme el próximo año, igual que este. Entonces, todos esos temas que yo sé que es muy difícil abordarlo de manera holística, completa, pero uno siente que en la oposición hay falta, digamos, de abordar esos temas y dar propuestas de cómo resolverlo. Entendemos que están resolviendo el problema político interno de cómo tomar las decisiones, de cómo se van a gobernar, pero los tiempos van pasando. ¿Cómo ven ustedes ese problema, Jason? Sí, ese realmente, como él decía, sin abundar las cuestiones privadas, realmente una de las grandes dificultades es tratarse de poner de acuerdo en los temas de estructura, de estas organizaciones, porque cada quien tiene criterios diferentes y de alguna manera se está buscando que más o menos se adecue a la realidad de cada uno. Eso es algo bastante real y lo digo con suma transparencia. Creo que falta que la coalición o lo que se vaya a formar, ¿verdad?, esté formado en base a principios, esté formado, siempre dijimos, en base a un plan de nación. Eso es lo único que nos tiene que unir a nosotros. O sea, un plan de nación, el tema de los principios es sumamente fundamental. Porque tenemos 2 años, vamos a tener de estar escuchando exactamente lo mismo. Plan de nación hay. Liderazgo, han dicho que hay un liderazgo horizontal. Dicen que han habido condiciones, ¿verdad?, bastante difíciles de enfrentar en la calle de la dictadura por la represión. Sin embargo, el ejemplo que nos dan otras naciones es que represiones más cruentas han sido votadas por los pueblos cuando se decide. Entonces, ¿qué está impidiendo que en realidad en Nicaragua salgamos de esta dictadura que no nos está llevando más que al despeñadero? La cultura política que nosotros tenemos arraigado, la mala cultura política que nosotros tenemos arraigado no se va en 2 años. Lamentablemente, esa es la realidad.
hay algo de eso dentro de estos esfuerzos y eso es lo que más o menos ha entorpecido que tengamos resultados todavía Cuando hablas de notables. cultura política, especialmente, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, digamos a... Arreglos sobre la mesa, No, no debajo estamos... de la mesa, No. cuestionamientos. Esa es parte de la cultura política. Claro, no estoy hablando específicamente de arreglos, no, sino de realizar aquellas gestiones o aquellas acciones que vayan acorde a conveniencia propia de la organización. Eso es algo que realmente pasa, o sea, no hay que taparlo, eso es una realidad y eso es lo que a veces entorpece los procesos. Es decir, si yo hago una propuesta de lo que sea, yo llevo la plena intención de que esa propuesta sea respaldada. El problema está cuando alguien dice, no, vamos a modificarla, o cuando te dicen, no, podemos hacerlo de otra manera. Entonces ahí siempre se estanca, siempre hay ese tipo de problema que es parte de la misma cultura política tradicional. O sea, eso es una realidad, eso existe, eso no hay que taparlo, eso es real, a tal punto que por eso seguimos un poco estancados. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Mira, Sergio, yo en este momento estoy preparando un artículo que no sé si lo pueda terminar el fin de semana. Agarré a los 8 autores más importantes sobre el tema de cultura política. Y tengo 4 fines de semana y ya tengo una estructura de cuáles son los elementos, porque todo el mundo te habla de la nueva cultura política. Y cuando yo le digo, ¿cómo es esa nueva cultura? Nadie me dice. Entonces me tomé la molestia, porque yo siempre he leído a Emilio Álvarez Montalbán, a Andrés Pérez Baltodano, a Pablo Antonio Gómez. Entonces, toditos los agarré, a ver, sus conclusiones sobre esto, por dónde va esto. A ver, si hay algo que están casi todos de acuerdo, y un poco lo que decía Jason, hay claridad de que hay que cambiar en la cultura política el tema de las prácticas y los valores. Las prácticas políticas, no me voy a meter en la gran política, la práctica, el estilo, la mentira, el golpe bajo, eso existe en todo el mundo, pero en Nicaragua adquiere unos niveles de intolerancia y de incapacidad de llegar a acuerdos que vuelve las cosas inamovibles, o por lo menos las estanca. Y el tema de los valores, ¿verdad? Esas valoraciones tan móviles, que se dice una cosa, se hace otra, el maquiavelismo que siempre está presente, eso existe en todo el mundo, pero en Nicaragua adquiere de dimensiones que hay veces son inmanejables. Y un tema que es común a todos, es el tema de las vanidades. Las vanidades siempre están ahí, en todos lados, pero en política las vanidades son mucho más altas y en la oposición hay bastantes vanidades. Entonces cada quien que llega quiere que todo se haga en función de lo que él piensa, quiere o sueña. Hay unas aspiraciones culturales, como decía Max Weber, de que yo quiero esto, entonces si mientras no se plasme mi ideal cultural ahí, social o político, no puede avanzar. El otro tema es el tema del pragmatismo. Entonces hay personas que se basan exclusivamente en sus visiones ideológicas y hay otras que quieren ser totalmente prácticos para resolver a favor de ellos. Esas vanidades tenemos que superarlas, como dijo Jason, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Pero definitivamente hay que empezar un proceso a presionar a los liderazgos que están conduciendo eso para que resuelvan el problema, porque no lo están resolviendo. Y hay indicios que dicen que la gente no está percibiendo. Hay un sector importante de la población que, si bien es cierto, está en contra de Ortega, no está percibiendo la oposición como una opción política para resolver el problema de Ortega. Déjeme ahora ver la administración, la gestión de esta pandemia del COVID-19. Hay suficiente evidencia médica, suficiente evidencia científica, suficiente evidencia mediática que está circulando en todas partes del mundo que te indica que el coronavirus no es jugando. Entonces uno se pregunta qué le está apostando Ortega y su mujer y por qué los ves tan seguros y por qué entonces están alentando las concentraciones cuando eso es sencillamente catastrófico, va a dar resultados catastróficos. Entonces uno se pone a pensar, a ver, yo no es que esté deseando que aquí haya el factor de comprobación de todo esto, de toda esta hipótesis que se viene elaborando, que se va a demostrar con muertos que se van a desplomar en las calles, como hemos visto en otras latitudes, España, Italia, Ecuador, Estados Unidos ahora. Entonces dicen, bueno, la evidencia aquí pasa porque hayan centenares de muertos. Cuando eso suceda, el único responsable de eso va a ser Ortega. Y si no sucede así,
Ah, pero es que hay un factor de mentira, que por eso centralizan las estadísticas del Ministerio de Salud. Te dicen, lo que genera el COVID-19 es infarto, ¿verdad? Al corazón, infarto, ayer lo estuvimos hablando con un médico, al cerebro, ¿verdad? Y te atacan los pulmones, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los resultados que te está dando el Ministerio de Salud? Pulmonía, neumonía. Neumonía. Entonces, los médicos te están diciendo, si eso es pulmonía, eso es neumonía, ¿Cómo y te vas al sabemos? histórico de los padecimientos de esa patología y se supera, es decir, si hay un pico, eso es coronavirus. Pero bueno, aquí nadie saca al gobierno de decir, aquí hay solamente un muerto. De los 1.700 muertos que mencionó Ortega, te dice uno solo. Entonces se puede jugar con las estadísticas y aquí al final no sé qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Puede darse inclusive, ¿verdad? Para aquellos que son creyentes, un milagro y te dicen, no nos está atacando. Aquí la gente fue Pero a ¿qué las procesiones. ¿qué tenemos Dice, los ¿cuál es nicaragüenses Ajá. qué tenemos los nicaragüenses ante Dios para que haya un milagro para nosotros y no para otros? Pero yo lo pongo sobre el tapete. Yo te quiero Porque es responder una variable que puede salir. sobre eso. Mira, a nivel social hay diferencias fundamentales entre culturas, ¿verdad? A nivel científico, se supone que hay diferencias. Yo he estudiado mucho la teoría de la ciencia. Pero a nivel médico, y aquí está el doctor Borges ahora que vos lo vas a entrevistar, se supone que los nicaragüenses padecemos y más o menos tenemos las mismas tendencias o mismas afectaciones que pueden tener la mayoría de las personas en el mundo, con algunas diferencias mínimas. Yo he leído varios artículos que dicen por qué hay condiciones físicas, climáticas, que pueden hacer que en Nicaragua descienda un poco, digamos, el impacto que puede tener en países donde la gente vive supuestamente más hacinada, aunque nosotros tenemos nivel de hacinamiento en los asentamientos altísimos. Pero suponiendo que los nicaragüenses no somos esencialmente diferentes a otros seres humanos de otras latitudes del mundo, salvo por el clima o el lugar donde estamos ubicados, que influye mucho socialmente como somos, no tiene por qué ser diferente el resultado que hay aquí al que está viendo en otros lugares donde no se tomaron las previsiones del caso. Si eso es así, posiblemente en 2 semanas vamos a tener un montón de referencias de personas que van a estar falleciendo de cosas que no vamos a conocer porque estoy seguro que el gobierno las va a ocultar. Si esos muertos son lo suficientemente reducidos para poder esconderlos, posiblemente los va a hacer. Pero si aquí hay una avalancha de personas enfermas, que tenemos la ventaja que tenemos una población muy joven y más resistente a ese tipo de cosas. Nadie está deseando aquí que haya una mortandad. Pero definitivamente si el gobierno no toma las medidas que se están tomando, no las tomó, porque ya la epidemia ya está en función y ya se está difundiendo. Y lo importante que hay que ver es que su mismo aliado, que es Cuba, le está diciendo que 3 de sus infectados vinieron de aquí de Nicaragua. 5 ya son. O sea, peor. ¿Qué quiere decir? Yo he escuchado, y aquí el doctor tal vez me puede confirmar, que por lo menos cuando hay uno, ya por lo menos hay 3, entre 3 y 5 que ya han sido, que ya se contaminaron o que ya están, digamos, están incubados, o se están incubando, o se transmitió para que se incuben. Solo ahí, si son 5, estás hablando que 5, multiplicarlo por 3, ya estás hablando 15, y esos 15 posiblemente ya lo hicieron porque esas personas llegaron a Cuba hace 2 semanas, algunas de ellas, o algunos de ellos hasta hace 20 días. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo a lo mismo, si los nicaragüenses esencialmente como seres humanos no somos diferentes a los de otras latitudes, las consecuencias de la irresponsabilidad del Ejecutivo se van a manifestar pronto. Y es responsabilidad exclusivamente. Y solo termino con eso, y te empieza a hablar de los hospitales. España supuestamente tenía el mejor sistema de salud del mundo. Yo conozco gente de cómo atiende, llaman a los ancianos para preguntarle hasta que si se tomaron la pastilla a cierta hora para estar atentos de la evolución de esos pacientes cuando ya pasan de cierta edad. Y resulta que ahora con los hospitalitos que nosotros, que dicen ellos que les quemaron, que yo no conozco ninguno que se haya quemado en el 2018, mucho menos en el 2019, supuestamente nosotros somos un país que da ejemplo de cómo abordar el coronavirus. Vamos a ver si eso es cierto. Las campañas de autocuido generadas principalmente por la oposición nicaragüense, Alianza Cívica, el COSEP, Unidad Nacional Azul y Blanco, organizaciones de la sociedad civil,
ha sido acatado por el pueblo de Nicaragua, porque esta es una de las variables que hay que tomar en cuenta en la posible baja incidencia de casos de coronavirus. Dichosamente mucha gente ha asumido su responsabilidad. Sí, el autocuido, al autocuido y al llamado que le ha hecho la gente de la oposición. Sí, claro, la mayor evidencia que vos podés ver fácil, haces un recorrido de unos 20 minutos por las calles de Managua y mirás cómo está el comercio. El comercio está semi paralizado. Es decir, hay negocios que están totalmente cerrados y hay negocios que pueda que estén abiertos, pero no hay gente, no hay dinero, no hay capital. Y eso no es de ahorita, eso es desde hace 2 años. Entonces las campañas de autocuidado han servido de alguna manera para que no se propague de manera tan rápida el virus. Sin embargo, si se pone atención en el discurso de Ortega de ayer, se autoadjudica él las campañas de autocuidado, porque él dice, y el pueblo dice, está atendiendo el llamado del cuido, se está autocuidando. Es decir, eso es ridículo, eso no son campañas de ellos, son campañas, así es, de propagar el virus. Ellos lo que quieren realmente es propagar el virus, tener de alguna manera acceso a los fondos de una manera totalmente ridícula, jamás van a tener acceso a los fondos de esa manera, pero las campañas han funcionado. O sea, vos mirás el comercio, realmente está paralizado. Y sin embargo, a pesar de que está paralizado, vos mirás que Managua está sitiada. O sea, es totalmente absurdo lo que ocurre acá. El tema de los hospitales, que decía, ¿qué hospitales se han quemado? ¿Cuáles centros de salud se han quemado? Aquí la única quema que ha habido en este país, en el 2018, se llama Barrio Carlos Marx, Radio Darío. Esas son las únicas quemas que han ocurrido aquí y son parte de ellos. O sea, pero es que no es presidente el usurpador, porque de alguna manera usurpa el poder porque no lo ejerce. O sea, él debería ejercerlo. Es el tema de que él habla de una desconexión total entre el mundo de él y lo que nosotros estamos viviendo. Definitivamente que es un milagro, de alguna manera, y no sé qué tengamos de especial los nicaragüenses, que hasta este momento no tengamos el famoso contagio comunitario. Es tan predecible la tesis de Ortega de que todo ha venido de afuera, de que nada ha venido de adentro. O sea, eso es totalmente ridículo. Cuando Cuba, bien como decía, van 5 casos y son nicaragüenses. ¿Dónde lo contrajeron? ¿En el aeropuerto de aquí o en el aeropuerto de La Habana? O sea, esas son preguntas que hay que hacerse. Primero, no puede haber sido en el aeropuerto de La Habana porque eso no tiene una manifestación de manera inmediata, tiene un proceso. Son 14 días. Definitivamente, a ver, Ortega es inconsecuente en muchas cosas, porque al inicio incluso hay oficiales de la policía que han reprimido a gente porque usaba mascarilla. Ahora, Ortega ayer lo vimos temeroso, usando guantes. Tomando las recomendaciones. Pero esas recomendaciones ellos no las promueven. Más bien te hablan de una normalidad y te hablan de que se debe convivir con el virus. Que hay que vivir con el virus. Que hay que vivir con el virus. Que vino para quedarse. Posiblemente el virus va a estar presente con nosotros y en algún momento cuando termine el proceso de incubación y vayamos saliendo de la pandemia, posiblemente va a quedar ahí algún remanente y vamos a tener que convivir. Pero lo grave del asunto es que tenemos un gobierno que supuestamente es responsable, que ellos toman sus medidas, que sus nietos no van a la escuela, pero sin embargo le piden a los niños de las escuelas públicas que asistan a clase como que la situación está normal. ¿Por qué sus hijos no están en clase? ¿Por qué sus nietos dejaron de ir al colegio alemán? Porque sabe que hay un peligro latente. Pero sí, el pueblo pobre, el que siempre pone los muertos, no hay ningún problema que mande a sus hijos y a sus nietos a estudiar a las escuelas públicas. Eso es gravísimo. Ok, para concluir, porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿qué debió haber abordado Ortega en medio de esta crisis? Lo que te dije, el tema económico, las medidas sanitarias, pero ya como política de Estado, no como chagüite, ¿verdad? Como política de Estado. El Estado de Nicaragua va a hacer esto, se van a suspender las clases por tal periodo, vamos a evitar que el periodo de incubación o que el virus se siga difundiendo, vamos a tomar las siguientes medidas para atender a los adultos mayores que están recibiendo una pensión demasiado baja en la última reforma a la ley del INSS. Vamos a tomar las siguientes medidas económicas para proteger a las personas que andan en la calle vendiendo o que están en el sector informal, que son más del 70% de la población. Vamos a hacer las siguientes gestiones con los organismos internacionales para tener las pruebas adecuadas, para tener el sistema de salud en las mejores condiciones para asumir cualquier, digamos, pandemia que se difunda de manera rápida en la población.
Esas son las guías y otras más que el pueblo está esperando para sentir que hay un liderazgo al cual vos te podés adherir para poder sobrepasar la pandemia. Y además de eso, habló de paz, de amor. Lo primero que debió hacer es llamar a la oposición para ponerse de acuerdo y poder enfrentar el tema que vamos a enfrentar posiblemente en los próximos días. Sí, evidentemente concuerdo plenamente con la parte final que decía José Antonio. ¿Por qué? Porque yo creo que ni el gobierno, ni el sector privado, ni la oposición puede solo ante la pandemia. Yo creo que de alguna manera se deberían de tratar de realizar gestiones para resolver el asunto de la pandemia. No para negociar nada, no para hablar de temas políticos. Yo creo que se deben de hacer gestiones francas, transparentes, que la gente pueda saber qué es lo que está ocurriendo, qué se está haciendo con la plata, qué gestiones están haciendo, quién se está moviendo, quién está pidiendo qué, ante quién están pidiendo qué. O sea, yo creo que se deben de realizar gestiones a nivel económico, a niveles sociales, con el Estado, para la cuestión de la pandemia, porque es sumamente fundamental. La OMS decía que, por ejemplo, estados que tomaran todas las recomendaciones posiblemente iban a pasar una cuarentena de 6 meses. Y eso para los estados que asumen todas las recomendaciones. Para estados que solo asumen unas cuantas, se calcula que sea 1 año. Y para nosotros que no tenemos ninguna, ¿cuántas? Un elemento importante, Sergio. El gobierno de Nicaragua no puede recibir, o no debería recibir recursos sin saber claramente cómo, dónde y en cuáles medidas de mitigación van a ser invertidos. Esto no es un cheque en blanco para un gobierno que ha demostrado ser intransigente e irresponsable con su propia gente. Y sobre todo es necesario que sobre el tema monetario, el tema para los fondos, haya una garantía. Y la garantía, ¿quiénes lo van a dar? Los organismos multilaterales. Que son bueno, ustedes han descrito precisamente las incapacidades, las falencias que tiene la pareja gobernante. Y por eso no encontramos eco en este perfil, ¿verdad?, de acciones que ustedes están describiendo. Yo les agradezco por haber estado, Jason Salazar, José Antonio Peraza, por haber estado hoy con nosotros. Seguiremos tomándole el pulso pues a los acontecimientos y analizándolos. Esperemos que sea menos el impacto. Ojalá que haya algunas condiciones que nos excluyan de esa perspectiva tan negra que parece que viene. Está lleno de mucho nublado y mucha desesperanza este contexto, porque precisamente las autoridades, entre comillas, que debieron ponerse al frente de todo esto, pues sencillamente le han dado la espalda. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Jason. Buenas tardes. A ustedes, amigos, muchas gracias por estar en sintonía. Les anuncio, dentro de pocos minutos, voy a conversar con el doctor Borges de la Unidad Médica Nicaragüense sobre el cuido o el no cuido que están haciendo los médicos y el personal en las instituciones de salud, en los hospitales, en los centros de salud para atender esta pandemia. Ya regresamos.